amigos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hola, espero que te encuentres muy bien. La clase de hoy quiero comenzarla con una pregunta. De todos los libros que has leído en tu vida, ¿cuál es tu favorito? ¿Puedes pensar en su título y en el por qué? Seguramente algo impactó en tu vida para que lo consideres así, pero hoy te quiero hablar del libro más maravilloso que ha estado aquí en la tierra, y es la Biblia. La Biblia es un libro diferente a todos, pues este libro fue inspirado por Dios. Es decir, este libro es un mensaje que Dios nos quiere dar a toda la humanidad. Y tú sabías que el primer libro se llama Génesis y el último se llama Apocalipsis. Y desde el principio hasta el final, este libro nos habla del plan maravilloso que Dios tuvo para la humanidad. Así es que tiene mucho que ver contigo. La Biblia se escribió en un lapso de tiempo de alrededor de 1500 años. Pero tú te has preguntado, ¿cómo es que este libro se pudo preservar? Es decir, ¿cómo podemos tener un libro fiel y cómo sabemos que es un libro fiel si se escribió hace más de 1500 años? Pues hoy te voy a hablar de una historia. Esta historia es sobre el profeta Jeremías. Pero tú sabías que para que la palabra de Dios se conservara hace mucho tiempo, cuando no había imprenta, se usaban pergaminos, es decir, eran unos rollos que se escribían y así se sabía la palabra de Dios. Para preservarlo, la Biblia nos dice y la historia que existían unos hombres llamados escribas. Ellos, la función o el trabajo que tenían en su vida era escribir los libros que tenían en ese entonces de la Biblia y hacerlo fielmente. Eran tan cuidadosos que se dedicaban escrupulosamente a que no hubiera ninguna falta ni ningún detalle en cada palabra. Y cuando ellos tenían en el momento en que tenían que escribir la palabra del nombre de Dios, Jehová, ellos tenían algo muy especial, guardaban silencio y lo hacían con mucho respeto. Y así se iban conservando. Cuando estos rollos se desgastaban o ya no se podían leer bien, ellos tenían otras copias y así se fueron preservando. Los escribas escribían lo que era la palabra de Dios, pero una forma en la que Dios hablaba también para escribir y que se escribió la Biblia fue a través de sus profetas. Dios les hablaba a estos hombres y les decía el mensaje que les tenía que dar a su pueblo. Esta historia es sobre el profeta Jeremías. Estaban el profeta Jeremías y este escriba que se llamó Baruc en una época de la historia del pueblo de Israel en los que había idolatría. Había mucho pecado en el corazón del pueblo y estaba Dios a punto de destruirlos. Así es que Dios usó a este hombre llamado Jeremías para que les hablara y les dijera: tienen que arrepentirse. Dios puede darles otra oportunidad. Dejen su idolatría, dejen su pecado y Dios tiene un mensaje que decirles. Así es que Jeremías fue con este escriba llamado Baruc y le dijo: tienes que decirle al pueblo de Israel todo lo que les está diciendo a Dios. Dios, que vuelvan su corazón a Él, que dejen la idolatría, que dejen sus malos caminos y que regresen a la verdad, a lo que yo les he dicho que hagan en mi palabra. Así es que Baruc escribió fielmente las palabras que le dijo Jeremías. Jeremías oró y Dios le dijo a Jeremías que le tenía que decir al pueblo estas palabras, es decir, leer lo que había escrito Baruc que Dios le había dado. Así es que reunieron a todo el pueblo, a los hombres más importantes en el templo, y leyeron el mensaje. Y el mensaje era: arrepiéntanse, no pueden tener más dioses. Dios es el único Dios y tienen que dejar sus malos caminos y volver su corazón a mí. Era lo que Dios les estaba diciendo. Pero en ese entonces había un rey que se llamaba Joacim. Y a Joacim no le gustó nada el mensaje que Jeremías y Baruc le estaban dando. Los hombres que conocían a Joacim le dijeron a Jeremías y a Baruc: nosotros vamos a dar el mensaje, pero ustedes tienen que esconderse, porque al rey no le va a gustar este mensaje que Dios les está dando y es capaz de matarlos. Así es que en ese momento Baruc y Jeremías fueron a esconderse. Cuando el mensaje llegó al rey, el rey estaba furioso. Al rey no le gustó lo que Dios le estaba diciendo, así es que tomó los rollos y cuando llegaron dijo: lo primero que quiero hacer es que Jeremías y Baruc
vayan a prisión, pues estas cosas que están diciendo a mí no me gustan. Al rey no le gustaba que le dijeran que era un pecador, que le dijeran que esta era un idólatra y que estaba llevando al pueblo de Israel al pecado. Así es que después de mandar a que Jeremías y Baruc fueran a la prisión, lo que hizo fue que tomó el rollo, es decir, la palabra de Dios, lo empezó a hacer pedacitos y como en ese entonces había frío y tenía una fogata en su cuarto, lo empezó a quemar poco a poco. Este rey Joacim trajo con ello un castigo para él y para su pueblo y para toda su familia, pues no quería escuchar la voz de Dios. Pero te digo algo, esta historia está en el libro de Jeremías y nos cuenta cómo Dios salvó a Jeremías y a Baruc. Pero también nos habla de algo que ha pasado alrededor de toda la historia. ¿Y sabes qué es? Que la Biblia ha sido el libro más perseguido en toda la historia de la humanidad. Se ha tratado de cortar, de quemar, de desaparecer, han deshecho imprentas completas por imprimir la Biblia y por compartirla. Se ha impedido que las personas lo lean y es el libro más perseguido, pero también es el único libro por el que la gente ha decidido dar su vida. Es decir, hubo muchas personas que murieron con tal de conocer lo que decía la palabra de Dios. Existen países en donde todavía la Biblia y el leer la Biblia está prohibido. Así es que esta historia que vimos hoy de Joacim, de Baruc y de Jeremías, no creas que es tan ajena a nuestros tiempos, pues existen personas que con tanto odio buscan acabar con que la Biblia se propague. ¿Pero sabes por qué? Porque tienen el mismo corazón que el rey Joacim. No quieren que la gente sepa la palabra de Dios, no quieren que sepan que este libro tiene el mensaje más importante que puede cambiar tu vida y tu eternidad. Y es que Dios, cuando el hombre pecó, tuvo un plan para que nosotros no tuviéramos que ser castigados. Escogió a un pueblo, y esta es la historia de la Biblia y nuestra historia de redención. Escogió al pueblo de Israel para que de él viniera nuestro Salvador. Nuestro Salvador, Jesucristo, vino al mundo, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, murió en una cruz y resucitó al tercer día, y con su muerte llevó nuestra muerte, y por su resurrección nosotros podemos tener vida eterna. Y este es el mensaje de salvación, que para todas las personas que se arrepienten de su pecado y que creen en Cristo como su único Salvador, pueden tener la vida eterna. Y hoy te invito a que tú leas la palabra de Dios, a que si tienes una en tu casa la valores, pues en tus manos tienes la posesión más valiosa y el mensaje que Dios te ha querido dar. Y a pesar de los intentos por destruir este mensaje, Dios lo ha conservado. Y en Isaías 48 dice la Biblia que la hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así es que hoy te invito a que guardes en tu corazón las palabras, a que invites a Cristo a tu vida y a que nunca dejes de leer la palabra de Dios.